En Cuba, quien controla la comida, controla la narrativa. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuando Cuba se refiere, antes de hablar de represión, antes de hablar de ideologías de izquierda o derecha, antes de hablar de Donald Trump o Joe Biden, antes de hablar de rating y protagonismo, hay que hablar de comida, hay que hablar de lo que quiere el cubano. Por muy mundano que parezca el tema, el pueblo de Cuba desde hace 62 años solo quiere comer. Hablar de Cuba es hablar de biología. La biología no solo es el principal problema del cubano, también es el mejor arma de control que tiene la dictadura. A estas alturas, es indiscutible que el castrismo, desde sus principios, ha sido un arma biológica. Es la verdadera arma, que en las últimas décadas ha estado exportando a Venezuela y de seguro se ambiciona con exportar a toda Sudamérica. Sáquennos de aquí por favor, pedía vía Twitter a su gobierno Carolina Cox. La actriz chilena promotora del castrismo, al quedar atrapada en Cuba a principios de la pandemia y conocer la Cuba real, mientras haya hambre en Cuba, nunca habrá cambios. 62 años de lo mismo así lo evidencian. El cubano vive sobreviviendo dos bloqueos, el interno, impuesto por la dictadura, y el externo, que es un embargo económico impuesto por Estados Unidos. Luego, con la barriga vacía, es difícil pensar en algo más. Para entender estas cosas, primero hay que pasar hambre de manera involuntaria. Por eso, tanto el bloqueo interno como el embargo americano son injustos. Ambos bloqueos no solo están bloqueando el cambio político, también en contra del cubano. Bloqueos que hacen que la dictadura se fortalezca a costilla de la represión que ejercen. Lamentablemente, los únicos que se dañan y mueren desnutridos no son los comunistas, ni los herederos de los Castros como Mariela. En Cuba la única víctima es el pueblo. Quien aún no entienda el fenómeno cubano debería estudiar la lógica del 2000 a.C. Me refiero a la Edad de Piedra. Al igual que en la Edad de Piedra, en Cuba aún se caza la comida. El cubano sigue haciendo lo mismo que el hombre primitivo de entonces, correr todo el tiempo detrás de su presa, con la única diferencia que ahora tiene que hacer colas y conformarse con porciones que recibe. La carencia de alimento hace que la comida sea lo más importante. En Cuba, los temas de conversación más comunes entre las personas, independientemente de su nivel intelectual, son los pedazos de pollos, los huevos, las colas, los tickets, las cosas que pueden o no conseguir y las recargas que reciben desde el exilio, que luego pueden vender o cambiar por comida. También se utiliza la comida para sobornar. Tienes que llevarle algo al médico para que te opere o te extraiga el cordal con anestesia, reflexiona una joven con cáncer en el vientre. En Cuba, la mejor forma de recompensar y agradecer es con comida. Hice unos chícharos con jamón delicioso. Qué pena que no estés aquí, dice por videollamada una prima. La dictadura usa la misma lógica que durante la esclavitud. Piensan en el cubano de la misma forma en que un amo piensa en su perro, o piensan en el esclavo. Saben que la llave de la lealtad se abre o se cierra con comida, y la usan cuando la lealtad es necesaria. Quien controla la comida controla la narrativa. Es por eso por lo que en Cuba se actúa por comando. Lo que nunca entenderé es por qué a 90 millas de la isla, aún el cubano sigue obedeciendo comandos de la misma forma, incluso cuando ya han saciado el hambre. Debe ser el trauma del pasado o la seguridad de mantener sus costumbres. Más de 60 años de costumbres crean hábitos difíciles de erradicar, daños que son de por vida. En la época de la esclavitud, el amo le interesaba mantener a sus esclavos con buen espíritu antes de la zafra azucarera. Durante aquellos tiempos, el método agrícola era muy primitivo y tenían que cortar las cañas sin protección corporal, entre insectos y víboras a ritmo de latigazos. Felizmente, el proceso de abolición de la esclavitud en Cuba se inició a principios de 1880 con la aprobación de ley de patronato y terminó a finales de 1886 con el decreto que la derogaba. Pero 135 años más tarde, otra esclavitud se mantiene en pie, la del totalitarismo comunista. Antes de un 1 de mayo o un 26 de julio, siempre traen picadillo a la bodega, asegura Pochongo, un joven cazador de recargas telefónicas por internet en plena faena. Antes y después de un acto de repudio organizado por la dictadura, siempre hay una merienda. En Cuba la dictadura controla no solo la comida, también decide quién puede conseguirla y el tipo de moneda con la que puedes adquirirla. En Cuba el embargo nutritivo es total. Teniendo en cuenta estas cosas, no es difícil entender que quien cuente con privilegios sienta gratitud. En Cuba hay una élite privilegiada gracias a la necesidad.
Los Castros saben que entre mayor la necesidad, mayor la lealtad de los que se privilegian. Los bloqueos en Cuba no afectan a los privilegiados. Para mantenerse en el poder, la dictadura necesita mantener sus mayores ideólogos contentos. Los privilegiados son los que mantienen la represión y el castrismo de pie, no los Castros. Han sido 62 años de revolución, pero a estas alturas la palabra revolución debería ser sinónimo de desdicha. Si algo ha logrado la revolución es mantener al pueblo hambriento la mayoría del tiempo. Luego, a través de esa fábrica de mentiras, que es la televisión cubana, se justifica el hambre y la miseria, culpando a la oposición y al bloqueo americano que aseguran los disidentes apoyan. Al exilio se culpa de todas las carencias. Este es el mantra oficial desde que comenzó el periodo especial a principios de la década de los 90 y una forma malintencionada de crear división entre la gente. De tanto que se apunta al exilio con el dedo, no es raro que el pueblo en su contacto con la oposición solo vea culpables. Irónicamente, son las remesas de ese exilio que tanto envilecen las que mantienen a Cuba de pie. Hay un dicho popular que uso al describir la relación del cubano a pie con el exilio y la dictadura: quien muerde la mano que le da de comer, lame la bota que lo patea. Lo más importante es que todo de Cuba tiene una explicación lógica, incluso la actitud apática del pueblo ante las injusticias. El cubano no es ningún excepcionalmente malagradecido, bizarro. El cubano es solamente un ser encarcelado en una jaula de represión y al que, al igual que los perros, es premiado solo si obedece órdenes. Lo mismo pasa con muchos de la oposición. En su teoría de motivación humana, Abraham H. Maslow lo deja claro: para que el ser humano pueda hacer ciertas cosas, hay necesidades que tienen que estar cubiertas. Si bien no puedes correr antes de haber aprendido a caminar, tampoco puedes protestar sin tener energías para hacerlo. Los cubanos en el exilio no somos nada diferentes a los de Cuba. La única diferencia es que ya no tenemos que cazar comida todo el tiempo, aunque sigamos pensando en ella. El pueblo no se rebela porque el ser humano, para reclamar sus derechos, primero tiene que comer. Los pueblos guerreros podrán carecer de muchas cosas menos de alimento. Es demasiado cínico e insensible pedir al pueblo hambriento que se rebele, al mismo tiempo que se pide al gobierno americano que refuerce el bloqueo que justifica su hambre. La oposición debe simbolizar libertad, no represión. La oposición debe simbolizar democracia, no totalitarismo. La oposición debe simbolizar tolerancia, no censura. La oposición debe simbolizar apertura y cambio, no estancamiento, pero lo principal es que la oposición simbolice oposición y le haga el trabajo difícil al castrismo. Siguiendo con las noticias, se disparan las multas en La Habana, más de 700 en un día. El motivo principal de las sanciones contra los ciudadanos en esta nueva etapa ha sido el uso incorrecto de nasobuco y no guardar distanciamiento en las colas. Las autoridades en La Habana aplicaron más de 700 multas en una jornada por parte de la lucha contra la propagación del COVID-19, enfermedad que tiene a la capital como epicentro nacional. Según el diario oficial Tribuna de La Habana, la cifra data de una fecha reciente, posterior al establecimiento de las nuevas medidas higiénico-sanitarias dictadas por la Dirección de Salud de la provincia para enfrentar los nuevos casos de coronavirus. El motivo principal de las sanciones contra los ciudadanos en esta nueva etapa ha sido el uso incorrecto de nasobuco y no guardar distancia social en las colas. La información añade que la mayoría de las multas fueron impuestas en virtud del decreto 31, que establece las contravenciones contra las personas que violan las medidas higiénico-sanitarias. De acuerdo con Tribuna de La Habana, la norma que se aplica en sustitución del decreto 14, que funcionó durante la primera etapa de la pandemia en la capital. Oreste Rodríguez, coordinador de la fiscalización y control de la provincia, señaló que, del total de las multas señaladas, alrededor de 200 se debieron a aglomeraciones de personas en distintas redes de tiendas. En las últimas semanas, las multas contra trabajadores del sector privado también se han disparado. Tribuna de La Habana señala que los principales violadores son los cuentapropistas, quienes continúan alterando los precios topados para algunos productos. La situación ha generado temor entre los vendedores, que optan por esconder sus productos de mayor valor. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos
No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.